Primer invitado de la tarde de hoy aquí en Brújula Internacional. Nos complace recibirlo. Es un académico con una vasta experiencia en la política internacional y en entender el mundo, cómo se mueve el día de hoy. Buenas tardes y bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Eso es una experiencia muy vasta, me llama mucho la atención. Son 75 años nada más de experiencia, que son los tiempos de mi existencia. Bueno, muy merecida la trayectoria y además el análisis que siempre destaca. Esta semana es importante en particular porque se están debatiendo los puntos sensibles del plan de paz presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para conseguir, ha sido uno de los propósitos que él ha esbozado durante el inicio de su segundo mandato y se ha movilizado en torno a esto con sus aliados, tanto árabes como en el caso del Estado judío Israel. ¿Cómo valora en este momento ese proceso que ha tenido también momentos tan trágicos por alto costo humano y que tiene implicaciones no solamente territoriales sino también religiosas, y las partes que mantienen unas posiciones bastante, digamos, innegociables, lo que exponen en este proceso? Un conflicto muy largo y además muy complejo y que justamente en estos 2 años podría estar a la puerta de terminar. Sí, ciertamente, es un conflicto muy doloroso, sangriento, como todo conflicto, pero como todo conflicto, como dicen los grandes comunicadores, todo conflicto, la primera víctima es la verdad. Correcto. Ahora bien, ¿dónde está la verdad? ¿Qué ocurrió allí? ¿Por qué ocurrió todo eso? Bueno, son más de 2000 años que tenemos enfrentando una conflictividad desde el punto de vista religioso. Sin embargo, hay que entender pues que los distintos elementos concurrentes que han fortalecido ese conflicto son recientes, son de hace prácticamente 47 años. Concretamente lo podemos decir en estos términos, porque el conflicto entre los palestinos y el Estado de Israel tenía un momento en que se comenzaba a solucionarse, una vez que se produjo el acuerdo entre Isaac Rabin junto con Pérez, ¿cómo se llama? Shimon Peres con Yasser Arafat, ¿no? La autoridad palestina, comenzaron por primera vez se dieron unos acuerdos para comenzar a realizar un entendimiento, ¿no? Para el reconocimiento de Palestina, el reconocimiento de Israel por parte de los palestinos y del mundo árabe, etcétera, etcétera. Hasta que apareció eso que llaman ese fenómeno como lo fue la revolución iraní en 1979. La cual tradujo absolutamente un cambio radical en la política exterior de ese país, por cuanto hay que recurrir siempre a la historia. Irán había reconocido el surgimiento y el desarrollo y la existencia del Estado de Israel desde 1948, desde que se fundó el Estado de Israel. Tenía buenas relaciones. Y tuvieron una excelentísima relación durante todo, hasta que llegó esta revolución de Ayatollah Khomeini, quien comenzó a promover una política exterior totalmente distinta a la que había planificado el Irán, y convirtió entonces a su puntal para desarrollar un fortalecimiento de los grupos de Hamas, por un lado, que le dieron un golpe de Estado a la autoridad palestina, sí, para posesionarse ellos en la conducción del pueblo palestino. Y en la franja de Gaza sobre todo. Y luego con la cuestión de Hezbollah en el norte de Israel, fortaleciendo los grupos guerrilleros radicales en el sur del Líbano. Y claro, Israel estuvo rodeado en el año 67, hubo un gran conflicto, en el año 73 hubo un gran conflicto contra Siria, Líbano, los palestinos, Jordania, Egipto. Y bueno, Israel logró derrotarlos a todos ellos, comenzó un conjunto de mecanismos para el entendimiento, a tal punto que Israel tenía relaciones con Egipto y relaciones con Jordania. Yo estuve destacado en Jordania, abriendo la embajada, y yo veía la embajada de Israel allá funcionando normalmente, como todas las embajadas. Ahora, ¿qué pasa? Que Irán decidió introducir un conjunto de elementos para distraer la atención, para fortalecer su posicionamiento geopolítico en la región. Cuando digo geopolítico es porque Irán ha mantenido siempre un posicionamiento geopolítico para expandir su poderío, su empoderamiento a lo largo de la historia. Eso no es nuevo. Pero hay un hecho fundamental, es que los árabes, y concretamente los palestinos, son musulmanes, al igual que los iraníes, pero los iraníes son de religión chiitas, son musulmanes chiitas, en tanto que los árabes y los palestinos son musulmanes sunitas, que están enfrentados entre sí. Los chiitas fundamentalmente no llegan al 10-15% de la población musulmana de todo el mundo. El resto son árabes, los árabes dromedarios, como los llamo yo, los musulmanes dromedarios, que están en los desiertos árabes, pero también están los que están en Indonesia, que están en China, que están en distintas partes incluso de África, donde el mundo musulmán ha adquirido poblacional de casi 1.300 millones de almas. Indonesia es el país que más musulmanes tiene. Por eso sí, que tiene más musulmanes que otros países árabes incluso. Entonces, Irán ha manipulado eso y ha convertido a estos grupos guerrilleros en una especie
de avanzada pues, para atacar y debilitar a Israel. Y a Israel no se ha permitido el lujo pues, de verse debilitada y ha actuado como ha actuado. Es cierto, muertos, heridos, desastre, pero escándalo, pero uno tiene que ver la fotografía tal como es. Ahora, entendiendo el panorama y los grupos próximos históricos que ha apoyado Irán en la región, en Irak, en Siria, en Líbano con Hezbollah y también en Yemen con los hutíes, que también están bombardeando Israel constantemente. La mayoría de los cohetes son interceptados. ¿Cómo queda ahora también con una que hubo con Irán directamente? Algo histórico porque no había pasado a este nivel en muchas décadas. Yo personalmente considero y estimo que la postura de Hamás en este momento de llegar a digamos, a comprender o a aceptar de alguna manera algunos de los puntos o la mayoría de los puntos que establece el presidente Trump para lograr la paz, viene respondiendo pues al debilitamiento de Irán. Desde el punto de vista militar ya no puede producir la misma cantidad, está muy debilitada Irán y eso hace pues que los ataques del Yemen sean cada vez menores y el grupo de Hamás está muy debilitado, ha sido maltratado, han sido castigados severamente por la inteligencia real del gobierno israelí y la inteligencia militar del gobierno israelí, que ha ido sacrificando, los ha ido eliminando paulatinamente, y eso seguramente los ha obligado a, bueno, vamos a tener que llegar a un acuerdo, liberamos los presos, que todavía no los han liberado. Pero es la última carta que tienen, además. Sí, se están jugando eso para negociar, pues como el póker, estamos negociando. Ahora, pero se han comprometido a liberarlos por completo, de forma escalonada, no han accedido a la manera como Trump ha sugerido de que sea en una sola tanda, digamos. ¿Se puede confiar en un grupo como Hamás? Yo tampoco creo, yo no es que los creo, yo creo que la realidad los está obligando a ello. ¿Y eso va a terminar con su eliminación como el objetivo? Bueno, militarmente sí van a quedar bastante eliminados, sobre todo por la postura de exigirle a que Hamás entregue las armas. Eso también tiene que ver con el debilitamiento de Irán, porque ya Irán no tiene la capacidad como para seguir alimentando. Y el mundo árabe está reclamando una mayor presencia en la zona, en la cual, para evitar digamos, la expansión de Irán sobre el Medio Oriente, que eso es lo que importa. Hay que frenar digamos, el desarrollo de esa geopolítica que ha estado desarrollando Irán. Y los chinos, por cierto, los chinos quienes tienen digamos, una minoría musulmana, pero una minoría significativa, porque en China son 1.350 millones, unos cuantos, todos esos son musulmanes. Eso es un drama para China y China sería la primera interesada en que ese problema se resuelva, limitando y, digamos, minimizando, agostando el poder de Irán en la región. Finalmente, ya para cerrar ese tema, ¿cómo se piensa una franja de Gaza desmilitarizada y desradicalizada si esto funciona, si esta estrategia de un plan de 20 puntos con la ayuda de países árabes y musulmanes se lleva a cabo? Bueno, yo personalmente creo que las cosas van a venir generando una respuesta poco a poco. Eso no es casual, ahí sí que los planificadores estarán buscando, eso será concertado con la gente de Hamás, o por lo menos con los sectores más sensatos, con quienes se pueda discutir de Hamás, porque siempre hay gente sensata que se empodera o que se entienda junto con la autoridad palestina, que es necesario recobrar ese espíritu que se formó en los años, finales de los años 70, cuando se produjo el acuerdo que organizó el presidente Carter entre Arafat y Pérez. Entonces, yo creo que volver a ese punto es muy interesante y creo que por ahí van los tiros. Perfecto. Bueno, muchas gracias al doctor Eloy Torres que nos acompaña el día de hoy para analizar la actualidad internacional y este tema tan importante en el Medio Oriente. Hacemos un corte y seguimos con más en Brújula Internacional.